Bai, bueno, Ascensión Badiola etorri zaigu gaur, bere kurrikulum edo, ni ikusi doan hortik apur bat, hori, historia garaikidean doktorea da, eta ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua. Bueno, hona etorri da, historialaria delako, ez? Bueno, ikertu egin du asko hogeita hamaseiko gerra zibilean gertatutakoa, eta horretaz badauka, aneukan etxean eta erakusteko baina ez dut ekarri, liburu bat, hori, kartzelak, eta, kartzelak, eta, bai, Bizkaian kokatu du, ez? Gerra ostean, 37-tik 40, bai? Eta, bueno, batez ere, horri buruz hitz egingo dugu gaur, ez? Ez dakiz zer gehiago azten dira. Bueno, erderaz igual gehiago esango dut. Bueno, Ascensión Badiola, tenemos entre nosotros a Ascensión Badiola, que es doctora en Historia Contemporánea y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, pero bueno, hoy le traemos sobre todo porque es historiadora y ha investigado la guerra civil en Vizcaya, sobre todo, ¿no? Tiene un libro referente a eso, a sus investigaciones, cárceles y campos de concentración en Vizcaya, año 37, año 40, ¿no? Y bueno, pues que empiece que yo ya he dicho bastante. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Eta eskerrak eman ditut ere arduradunei. Bueno, gaurko gaia ez da ederra, mingarria baizik. Eta, bueno, dakizunez, matxilar tropak Bizkaian sartu zirenean, bizkaitarren bizitza guztiz aldatu zuten. Horregatik, gartzeletan egon zirenak eta konzentrazio esparruetan ere izugarrizko errepresioa jasan behar zuten. Horregatik, campos de concentración y batallones de trabajadores en Vizcaya, 1937-39, va a ser el tema de la charla que vamos a tener ahora en un ratito. Quiero advertir que tengo problemas de garganta y he venido preparada aquí con Ricola, Juanolas, agua y bueno, espero que no tenga que salir corriendo con un ataque de tos, me perdonéis si ocurre y ya volveré. Antes de nada, de empezar a contaros nada, yo quería explicar un concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de represión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de represión franquista? Y todo esto no es más que porque siempre en alguna de estas charlas hay alguien que me pregunta si no hubo violencia por los dos bandos, si no hubo problemas y se cometieron tropelías por un lado y por el otro. Mi respuesta siempre es la misma. La respuesta es que sí, que efectivamente hubo violencia en un conflicto, y más en una guerra civil siempre hay violencia por una parte y por la otra. Es evidente que, bueno, no podemos olvidar los asesinatos de los varios centenares de presos de derechas en las prisiones bilbaínas, en la prisión de la Garrina, etc. O en los barcos de la ría prisión los barcos prisión de la Ría en la zona de Erandio. También hubo paseillos, hubo requisas de bienes, hubo incautaciones de patrimonio. Sin embargo, cuando hablamos de represión es muy importante concretar que represión siempre hace referencia a cuando ya hay un bando vencedor a partir de un conflicto. Un bando vencedor que se sitúa en una situación de poder con respecto al vencido y por lo tanto utiliza todas las herramientas de que dispone un Estado soberano. Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice concretamente que represión es la acción que parte generalmente del poder para contener, detener o castigar con violencia, esto es importante, actuaciones políticas o sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de represión franquista, estamos hablando de la represión que ejerció el bando vencedor sobre el vencido y concretamente en lo que vamos a hablar hoy sobre la Euskadi de 1936, la Euskadi del primer gobierno vasco que afectó a la
ocupación, por lo menos la ocupación sublevada, afectó desde 1936 a la Guipúzcoa y a partir de 1937 en Vizcaya hasta la muerte del dictador. Hecho este inciso, podemos decir que hubo represiones de varios tipos: la represión física, la elemental, la de la vida, ejecuciones sin consejo de guerra o paseillos a las cunetas, matanzas que hubo por grupos incontrolados, raquetés, falanges generalmente, sobre todo en Guipúzcoa, cuando entraron las fuerzas sublevadas en Guipúzcoa, en Navarra y también en Álava, aunque en menor medida, pero también en Álava. Vizcaya, sin embargo, se libró de alguna manera de estas ejecuciones, las fosas comunes de las que todavía la sociedad Aranzadi sigue buscando cuerpos e intentando identificar gente. Y esto es porque, aunque también las hubo, también hay fosas aquí, pero en menor medida porque la ocupación tuvo lugar a partir de 1937, es decir, a partir de un momento en que ya había instaurado un procedimiento de consejo de guerra o sumarísimo de urgencia, había instaurado un procedimiento castrense. Claro está que esos consejos de guerra no fueron en ningún momento una garantía jurídica para los procesados ni reunía garantía procesal alguna. Es evidente, si analizamos un juicio, podemos ver que tanto los tribunales, el tribunal estaba formado por militares del bando vencedor, amigos de Franco, con lo cual juzgando a los vencidos. Podemos imaginar que no había independencia ninguna. Por otro lado, los juicios se hacían en grupos. En casi todas las causas vemos 10, 12 encausados en un mismo juicio. Se utilizaba un sistema que era el sumarísimo de urgencia. El sumarísimo de urgencia se saltaba todos los procedimientos. Precisamente se trataba de correr de alguna forma para juzgar a tanta gente como tenían en las listas de espera. Por otro lado, el letrado, el abogado defensor, ni siquiera tenía que saber derecho. El reglamento castrense decía que tenía que ser militar, nada más. Con lo cual, yo en la mayor parte de las causas o consejos de guerra que he podido ver, he visto que se limitaba a pedir la pena inmediatamente inferior a la que solicitaba el fiscal. Si vamos a los testigos también eran dudosos. Siempre se cogía o se escogía gente en los consejos de guerra que eran los vecinos de escalera, los compañeros de trabajo, pero por supuesto tenían que ser personas de orden, personas de derechas, personas del régimen. Además, los encausados no podían tener asistencia letrada de confianza y las sentencias, por supuesto, no eran recurribles, con lo cual verdaderamente podemos asegurar o confirmar que los consejos de guerra fueron lo que fueron. Otra represión no menos importante fue la privación de libertad, no solamente en las cárceles, también en los lazaretos, en los puestos de la Guardia Civil, puestos de falange. Hay que tener en cuenta que la normativa castrense en aquel momento permitía las detenciones durante 3 meses, aunque luego podían ser por más tiempo. Te detenían en tu casa o en la calle a altas horas de la madrugada y nadie te daba ninguna explicación, ahí te quedabas. Por supuesto, lo que vamos a ver hoy, la privación de libertad en los campos de concentración y los batallones de trabajadores, no fue menos importante, ni sufrieron menos los que la sufrieron. La represión económica, las incautaciones de bienes y de patrimonio, la represión cultural, la prohibición de hablar en otro idioma que no fuese el español, además de otras como el exilio o el destierro o los miles de refugiados que tuvieron que volver después. Y no menos importante fue la libertad vigilada, que significó el sufrimiento de muchísimas familias durante incluso muchísimos años después de que terminase la guerra, porque la gente que estaba en libertad vigilada la iban a buscar a su casa, la volvían a detener y tenía que pasar igual una noche o 2 en comisaría porque era el Corpus Christi o porque había un desfile militar o porque se celebraba el 19 de junio, que era el día de la liberación de Bilbao. Yo he intentado buscar un mapa que se acerque un poco al verano de 1937, que fue el momento en que se ocupó Vizcaya. Y lo más cercano que he encontrado ha sido esto en internet, marzo de 1937, pero que es bastante gráfico. En junio del 37, Bilbao es ocupado el día 19 de junio y a partir de ese verano, agosto de 1937, la zona de Bilbao, Cantabria y Asturias es ocupada. A partir de este momento, el frente norte
hace que caigan en la Universidad de Deusto, en el campo de concentración de Deusto, cántabros, asturianos y vascos. En ese momento solamente quedaría, a partir de ese momento, el Mediterráneo como zona republicana, y el gobierno vasco tiene que exiliarse a Barcelona primero y a Valencia después. La pregunta es, ¿qué pasó a partir de este momento? Vemos una fotografía de los tanques sublevados, los tanques de Franco, entrando por la zona de Atxuri, en Bilbao. ¿Qué pasó a partir de este 19 de junio de 1937 y de este verano en Vizcaya? Lo primero que hace Franco es, he traído este boletín oficial del Estado del 5 de julio de 1937, lo primero que hace es crear los campos de concentración de prisioneros de guerra. Tengo que decir que había ya campos de concentración anteriormente, pero oficialmente se crean a partir de este boletín del 5 de julio del 37 y se crean aproximadamente 200, depende de la fuente, que se mire la cifra cambia un poco, pero dependientes de la Inspección de Campos de Concentración, que fue el órgano gestor, fueron aproximadamente 200 campos de concentración por toda la geografía de ocupación. En Vizcaya fueron Deusto, la Universidad de Deusto, y Orduña. En Álava, en Anclares de Oca, que fue posterior, y el campo de concentración de Murguía. En Guipúzcoa, el campo de concentración de Irún, pero es que hubo también el monasterio de Irache, en Navarra, o el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. Me vais a perdonar, Entonces, nombra como jefe máximo de los campos de concentración y de la inspección de campos a Luis Martín Pinillos y Blanco de Bustamante. Nos familiaricemos con este nombre porque este señor mandó absolutamente sobre todo. Había sido hasta entonces gobernador militar de Cáceres. Este coronel, Martín Pinillos, le corresponde la organización de todos los campos de la geografía franquista, la creación de las comisiones de clasificación. ¿Y qué era esto de las comisiones de clasificación? Bueno, fueron tribunales formados por militares que hubo en cada uno de los campos de concentración, cuyo objetivo o cuya finalidad fue la de rebuscar en los archivos, en los ayuntamientos de origen de cada prisionero de guerra, uno a uno individualmente, qué había hecho esta persona antes de 1936. ¿En qué pensaba? ¿Qué ideología tenía? Si pertenecía a un partido político, si había sido sindicalista, si era amigo de algún marxista o de algún nacionalista. Esa fue su función, clasificar. Y enseguida contaré cómo fue este proceso de la clasificación de los prisioneros de guerra. Además, le correspondió al coronel Martín Pinillos la aprobación de toda la normativa relativa a los campos, el organigrama de los campos, el nombramiento de las jefaturas, de la custodia. También el seleccionar la ubicación de los campos. Se creó un reglamento para decir cómo debían de ser los campos de concentración. Tenían que ser edificios ya construidos, edificios de piedra a poder ser, sobrios, que no estuviesen, se prefirieron los edificios frente a la construcción de barracones en campos vacíos. Estos edificios tenían que tener buenos vientos, decía el reglamento. Se prefería que estuviesen bien ventilados, teniendo en cuenta además que siempre hubo sobreocupación en los campos, por lo tanto se pretendió que por lo menos no se contagiasen enfermedades por culpa de la falta de ventilación. Un aspecto muy importante, y voy a hacer de estos 1, 2 o 3 para que se queden con esta idea a lo largo de esta tarde y de esta charla, el ferrocarril. El ferrocarril fue el instrumento fundamental de los militares de Franco, de los campos de concentración y también de las cárceles. No solamente para trasladar los víveres y la intendencia necesaria, sino también para trasladar a los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Desde luego, la política fundamental seguida por los militares sublevados fue, una vez que ganaron la guerra, fue la del traslado constante, el traslado continuo de los prisioneros de guerra y de los presos. Querían evitar a toda costa que se arraigasen en ninguna parte, que estuviesen cerca de su provincia de origen, que estuviesen cerca de sus familiares o de sus amigos. Además, no querían que formasen camarillas en el lugar donde estuviesen. Era importante que no se reorganizasen de ninguna manera y, por supuesto, que no se rebelasen. Por lo tanto, había que moverlos constantemente. En cuanto estaban un tiempo, enseguida se ve en los expedientes individuales de los prisioneros de guerra la cantidad de movimientos que hay. No solamente los prisioneros de guerra, los presos que estuvieron en las cárceles les pasó exactamente igual.
y en ese sentido las mujeres, los expedientes de mujeres son auténticos historiales de traslados. Mujeres que igual han estado nada más 2 años presas, les han llevado de Palma de Mallorca a Barcelona, de Barcelona a Málaga, de Málaga a Amorebieta, de Amorebieta otra vez a Málaga, luego a Durango, 6, 7, 8, 9 traslados en 2 años. Precisamente para evitar, bueno, también como castigo de alguna forma en cuanto había algún tipo de problema o de intento de rebelión. Por lo tanto, este aspecto del ferrocarril es esencial. La ubicación de los campos también se exigía el reglamento que tuviesen agua potable y aseo. Estos aspectos que no se cumplieron en casi ningún caso. Además, a Martín Pinillos le importaba muchísimo, estaba preocupadísimo por el nombramiento de la custodia y la vigilancia, no solo en los campos, sino también luego en los batallones de trabajo. Lo primero que nos viene a la cabeza es, lógicamente, quería vigilarlos para que no se escapasen. Pues sí, pero no. Después de leer un montón de informes firmados por Martín Pinillos, lo que a los militares les preocupaba muchísimo era que tuviesen contacto con la población civil. No querían por nada del mundo que contaminasen su ideología roja, marxista, ni roja separatista a la gente de la calle, a la gente civil. Además, por tema de imagen del régimen, el régimen siempre era bueno, no podían, no querían que la gente supiese que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo dentro de los campos. Por lo tanto, Deusto en este sentido cumplió a rajatabla todos estos requisitos que estoy diciendo, porque tenía 2 patios interiores. Enseguida les voy a leer el informe de la inspección de campos de por qué se eligió Deusto como campo de concentración. Tenía 2 patios interiores, es decir, todo lo que sucedía ocurría de fachada hacia adentro, no se podía ver desde la calle. Además, los campos de concentración estaban siempre en las afueras de las ciudades. En ese momento Deusto no era un lugar de paso, estaba lejos del casco viejo bilbaíno. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que la gente de la época no supiese que Deusto había sido un campo de concentración? Yo se lo he preguntado a bastante gente, a los hijos de muchas de esas personas, nadie lo sabía. En mi casa nadie lo sabía. ¿Por qué no sabían que había sido un campo de concentración? Porque estaba estrictamente prohibido de alguna manera, por lo menos al principio. Luego yo no sé si después a finales del 39, supongo que de alguna forma se sabría que allí había prisioneros de guerra. Pero estaba terminantemente prohibido, igualmente en las cárceles, en escolapios, que los presos o los prisioneros asomasen a las ventanas, bajo pena de que les pegasen un tiro. En escolapios hubo gente que murió porque le pegaron un tiro precisamente por eso, por asomarse. Estaban las ventanas tapiadas, incluso con ladrillos, con sacos terreros, con lo que pudiesen. Por lo tanto, este tema de la custodia también fue un tema esencial. No concedieron batallones de trabajadores a muchos talleres porque no había custodia suficiente y no podían controlar si tenían relación o no con la gente de la calle. Además, a Martín Pinillos le correspondió gestionar la intendencia, la sanidad, la economía de los campos. El tema de la farmacia también fue cosa de los militares. Hay que tener en cuenta que Deusto también fue un hospital militar. Y por supuesto, como no, le correspondió organizar los batallones de trabajo. De una memoria fechada en junio del 38, de 1938, de esta inspección de campos de concentración y firmada por Martín Pinillos, he extraído la descripción de Deusto de por qué eligieron Deusto como campo de concentración. Y decía: está situado en el local de la antigua Universidad de Deusto, en la misma ciudad de Bilbao. Dispone de amplias naves, pasillo y 2 hermosos patios interiores. Posee todos los locales apropiados para todas las dependencias. Dispone además de comunicaciones excelentes, pues son las mismas de la ciudad de Bilbao. Se estima una capacidad para 2.500 hombres. Este dato es importante. Nunca hubo 2.500 hombres, solamente en septiembre, que es cuando empezó a funcionar el campo. Casi siempre hubo más del doble. En lo referente a infraestructuras, goza de canalizaciones y de agua de bebida en buenas condiciones de potabilidad, aun cuando escasa. Este dato también es importante. Martín Pinillos ya está reconociendo que no se cumple el reglamento, que no tiene agua potable suficiente. Al igual que el agua de aseo, dice, debido a las averías cometidas por los rojos separatistas en las conducciones. Por supuesto, si había algún problema, la culpa la tenían siempre los rojos. En cuanto a los retretes, estos son abundantes y en buenas condiciones, aunque insuficientes para el número de prisioneros alojados y difíciles de limpiar por la escasez de agua. Por lo tanto, el campo llevaba 9 meses en funcionamiento y ya no cumplía 2 de los requisitos. Los campos de concentración sirvieron
exclusivamente para detener a personal militar, personal que había estado en el frente enemigo. Es decir, de esta forma solamente hubo hombres, nunca hubo ni mujeres ni niños. Además, sirvió también para recluir a los prisioneros de guerra. La gente que estuvo allí no en ningún momento tuvo un juicio. Todos los que estuvieron allí no pasaron por un juicio previo. Únicamente los que fueron clasificados como rojos peligrosos, que son los de los grupos C y D que voy a contar ahora, fueron los que pasaron a un consejo de guerra y de ahí a la cárcel. Además, se crearon con carácter provisional. La idea era clasificar a los prisioneros y una vez se clasificase, los campos de concentración debían desaparecer. Por lo tanto, la mayoría de ellos estuvieron vigentes de 1937 hasta 1939, como fue el caso de Deusto y de Orduña, pero hubo algunos que se mantuvieron hasta 1947, como es el caso de Miranda de Ebro, en el que hubo muchos vascos. Además, simplemente concretar, por tanto, que hubo dos sistemas de reclusión paralelos coexistentes en el tiempo, que fueron los campos y las prisiones. Los campos bajo la inspección de campos de concentración y este señor Martín Pinillos, y la prisión provincial de Bilbao, que fue la Rínaga, Escolapios, Iturribide, una serie de edificios anexos, porque no cabían todos en la Rínaga, que dependieron de la Dirección General de Prisiones. El sistema para entrar en Deusto era sencillo. Capturados y presentados voluntarios al frente de Franco, entraban en la universidad y inmediatamente se les abría un expediente individual a cada uno de ellos. En este expediente venían todos los datos personales, incluido el color de pelo, el color de ojos, de quién era hijo, de qué ayuntamiento de origen, qué ayuntamiento de vecindad, o sea, qué vecindad tenían. Después tenían que hacer un pequeño testimonio, redactar ellos mismos un pequeño testimonio de cómo habían llegado al campo, pues en qué batallones habían estado, en qué frente, cómo habían sido capturados o por quién, y posteriormente ya lo que hacían era enviar un informe, una carta pidiendo un informe al ayuntamiento de origen, de manera que la alcaldía del ayuntamiento del prisionero respectivo tenía que informar sobre la vida anterior a 1936 de cada prisionero de guerra. Tenía que decir, por ejemplo, si había participado en las huelgas de octubre de 1934. Se repite muchísimo este tema de las huelgas de octubre de 1934. El haber participado en ellas ya significó una clasificación como rojo peligroso. Además, tenían que decir también si había participado en algún partido político, algún sindicato, si conocían o tenían familiares rojos, si en algún momento habían manifestado alguna opinión de simpatía con respecto a alguien que fuese nacionalista o que fuese de izquierda. Estas cartas llegaban a la comisión de clasificación y a partir de ahí los reagrupaban en uno de los grupos de clasificación A, B, C o D. Y únicamente estos clasificados C o D fueron los considerados peligrosos y enviados a la prisión provincial después de pasar por un consejo de guerra. La explicación a estos grupos es la siguiente. Los clasificados en el grupo A fueron los que se consideraron amigos de Franco, afectos a la causa. Fueron aquellos que recibieron informes positivos y, por lo tanto, tenían que ser dejados en libertad, salvo que estuviesen en edad militar, con lo cual los enviaban a las cajas recluta y volvían al frente, por lo menos esto hasta que terminó la guerra, hasta 1939. Dentro de este grupo A hubo un pequeño grupo de dudosos. Los dudosos fueron aquellos que recibieron informes positivos, pero con un pero, precisamente, con un pero en el informe que decía que en algún momento le habían oído decir tal o cual cosa, o que su hermano o un primo o que tenían un amigo que era marxista. Estos ya eran dudosos, con lo cual no les podían dejar en libertad. Tanto los As dudosos como los Bs son los que nos afectan a la charla de hoy, porque fueron los que ingresaron o los que formaron parte de los batallones de trabajo. Además, los Cs y los Ds, los considerados rojos peligrosos, fueron los jefes oficiales del bando enemigo y los Ds los responsables de delito. Ahora bien, responsables de delito en un sentido, en el sentido castrense, no como hoy entenderíamos un delito. No habían cometido asesinatos ni hurtos, no era nada. Esto era delito de rebeldía.
Por lo tanto, esta es una de las... un momentito, perdón. Esperemos que la garganta no deje. A ver, esta es una de las hojas de clasificación del campo de concentración de Deusto, que pueden ver en Deusto a fecha de tal. La reunida la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados ha procedido, bueno, pues a estudiar el expediente de fulanito de tal, hijo de tal, de 48 años de edad, bueno, todos los datos personales. Posteriormente en el resulta viene el resumen de cómo ha sido capturado y cómo ha entrado en el campo, y abajo del todo se le clasifica como grupo C. He traído el testimonio de Carlos Roda, porque Carlos Roda fue uno de los clasificados como grupo D. Lo he traído como ejemplo de lo que se consideró responsable de delito. Carlos Roda escribió en su testimonio: el 25 de agosto de 1937 nos encontrábamos en Santander y al ver que los rebeldes de un día para otro se harían dueños de la plaza, decidí huir hacia Francia, para lo que embarqué con intención de buscarme la vida. Estaba cansado de la guerra y ya se veía que los esfuerzos del ejército de Valencia serían inútiles para contener al enemigo. Hice el transbordo en el barco Ayer, que se hizo a la mar al atardecer de ese mismo día, pero a las pocas horas de navegar fuimos sorprendidos por un buque de guerra enemigo que nos obligó a variar el rumbo hasta el puerto de Bilbao. Y allí quedamos toda la tripulación como prisioneros de guerra y fuimos conducidos a la Universidad de Deusto. Carlos Roda había sido voluntario en las filas del Ejército Rojo, con lo cual ya de por sí era constitutivo de ser clasificado como grupo B. Además había ascendido a teniente, por lo que hubiese pasado al grupo C. Y, puesto que la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Vizcaya dijo que había pertenecido a Izquierda Republicana, esto ya lo convirtió en un D, en un responsable de delitos y, por lo tanto, en un rojo peligroso susceptible de consejo de guerra y de prisión. Si además a esto añadimos que fue capturado en el momento en el que huía, esto le hubiese supuesto la pena de muerte, pero se libró y la conmutaron por perpetua porque unos vecinos de Escalera certificaron que había tenido buena conducta antes del 36. Unas cartas también de unas personas de derechas de Orozco que dijeron que el encausado les había ayudado durante la época republicana. Y bueno, el jefe de Milicias Nacionales certificó también que cuando Carlos Roda trabajaba en Altos Hornos estuvo en contra de las masas obreras en las huelgas de octubre de 1934, lo que le sirvió para librarse de la pena de muerte. He traído también el testimonio de Josep Roca, uno de los catalanes que hubo en el campo de concentración de Deusto. Cuando digo que hubo uno de los catalanes es que uno de los errores más comunes suele ser pensar que cuando hablamos de represión en los campos de concentración vascos, estamos hablando de represión ejercida sobre vascos. Y esto no fue así. Fue así solamente en una parte, en un momento. Precisamente el campo de concentración de Deusto, bueno, todos los campos de concentración, y teniendo en relación con el traslado del que he hablado hace un ratito, precisamente lo que sucedió es que hubo vascos como asturianos y como cántabros en el verano-otoño de 1937. Pero es que después fueron trasladados a otras provincias. Y aquí vinieron a gente pues andaluces en la época de 1938, precisamente a raíz de la caída del Frente Aragón y del Frente Teruel. Hubo catalanes, valencianos, aragoneses, mallorquines también. Hubo castellano-manchegos, castellano-leoneses. En 1939 había cantidad de andaluces. Por lo tanto, los vascos estaban en Sevilla, estaban en Cádiz. Los que estuvieron en las cárceles estaban en Valdenoceda, en Burgos, en Cuéllar, en Segovia y en otros muchos sitios. Por lo tanto, es importante no cometer este error de pensar que se ejerció solamente sobre vascos. La política de Franco, vuelvo a repetir, fue una política de traslados, se castigó la disidencia y lo que se pretendía era precisamente el que nadie estuviese cerca de su casa, a poder ser. Hay reglamentos de batallones de trabajadores que explican claramente que no se conceden determinados prisioneros porque son vizcaínos o guipuzcoanos y por lo tanto no pueden trabajar en un batallón de trabajo que está ubicado o que hace tareas en Vizcaya y Guipúzcoa. Tienen que enviarlos a otro lugar, a otra provincia. Dicho esto, Josep Roca fue uno de esos catalanes que estuvo a partir de marzo de 1938 en el campo de Deusto, que venía del Frente Aragón. Y gracias a él, bueno, pues sabemos un poco cómo era el campo de Deusto, gracias a él y gracias a determinados informes, yo he hecho aquí un popurrí de cómo era Deusto.
Josep Roca dijo que la entrada al campo estaba presidida por un enorme letrero que decía Dios, España, Franco. Él entró herido, en grupo como entraban casi siempre. Nadie les preguntó nada hasta altas horas de la madrugada en la que aparecieron los militares y entonces empezaron a repartirlos entre el hospital militar o el campo de concentración. Contaba que el compañero que estuvo a su lado murió de gangrena y que otro se suicidó. Y también recordaba que en el hospital había una monja que les hacía cantar por Dios, por la patria del rey, que les hacía leer el infierno de Dante. Bueno, esto como anécdotas. Uno de los puntos clave de los campos de concentración, igual que de las cárceles y en general de la época, es el tema de la alimentación. La gente, la población civil, entonces pasaba hambre. Estamos hablando de la época de guerra y de posguerra. Enseguida empezarían las cartillas de racionamiento. No había nada, no solamente de comer, no había nada de nada. Si la población civil no tenía nada, podemos imaginar en qué situación se encontraban los prisioneros de guerra. Josep Roca decía que la comida era a base de sopas aguadas, de papillas, que de vez en cuando les daban alguna lata de sardinas, unos pocos garbanzos, un pedacito de carne, pero sobre todo que lo que les daban habitualmente era castañas hervidas. Esta situación de poca alimentación, de escasez, de hacinamiento, porque el 1 de abril de 1938 teníamos reconocidos o censados por la propia Inspección de Campos de Concentración 4.640 prisioneros en Deusto. Es decir, casi el doble de los 2.500 que era la capacidad estipulada para este campo. Todo esto fue caldo de cultivo de enfermedades. Estaban comidos por los piojos, por los chinches, las pulgas también en las cárceles lo estuvieron. El piojo, además la picadura de piojo es portadora del tifus exantemático, que el tifus fue una de las enfermedades que más hubo en estos campos. Josep Roca decía que las latas de sardinas, estas latas redondas que tenían, les servían también como plato, pero también en las largas colas a los aseos, cuando la gente no llegaba al aseo porque muchísimos de ellos estaban aquejados de colitis, las latas de sardinas servían para hacer las necesidades y después las limpiaban y comían allí. No tenían platos, no tenían cubiertos. El que entró con una ropa en 1937 salió con la misma ropa en 1939. La vida cotidiana de los campos de concentración se reglamentó por Martín Pinillos. Se sabía lo que había que hacer casi cada hora y, por supuesto, lo que había que hacer en los días de fiesta, en los días significados importantes. Concretamente en Deusto sabemos que se izaba la bandera nacional al amanecer y se arriaba a la puesta del sol. Siempre con los honores reglamentarios, los prisioneros tenían que formar delante de la bandera y siempre había una guardia permanente formada por prisioneros. El otro aspecto que le preocupaba mucho a Martín Pinillos fue el estado de ociosidad. Bueno, a Martín Pinillos y a los militares, le estoy echando la culpa a él de todo, pero es que fue la ideología un poco del régimen. El estado de ociosidad, evitar que los prisioneros de guerra y los presos en las cárceles estuviesen ociosos. Por supuesto, el no estar haciendo nada significaba formar camarillas y de alguna manera intentar rebelarse contra el poder, con lo cual hasta que se instituyeron los batallones de trabajadores y se crearon los talleres de trabajo, que los hubo en Deusto, lo que hacían era formar en los patios, en estos patios interiores de los que hemos hablado, no solamente ante estos actos de la bandera al amanecer y al atardecer, además también antes de las comidas y en otras dos ocasiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde. En estas ocasiones se aprovechaba para pasar listas por megafonía, listas inmensas con 4.640 nombres. Estamos hablando de hombres de pie, hombres enfermos en muchos casos, que casi no se podían sujetar de pie. Aprovechaban para hacer lecturas, conferencias, que por supuesto servían para ensalzar los valores del régimen y para hacerlo a Franco. Y en algunos casos se hacía ejercicio físico. Finalizado cualquier acto, debían de dar 3 vivas a España y 3 vivas al generalísimo. Cuando empezaron los talleres de trabajo en Deusto, se crearon de servicio de recuperación de automóviles y fueron famosos los talleres de juguetería. Y fueron famosos porque, el semanario Redención, famosos entre comillas, porque el semanario Redención, que era un semanario escrito por presos, sacó como los prisioneros de Deusto construyeron juguetes para Carmencita Pueblo de Franco, la hija del dictador.
y se los entregaron en las Navidades de 1939. Me imagino que también saldrían en nudo probablemente. Cuando empezaron los batallones de trabajo a funcionar, los prisioneros asignados a industrias militarizadas o a talleres eran recogidos en el campo de Deusto a las 7:30 de la mañana y conducidos por la custodia, generalmente eran guardias municipales, los que los llevaban hasta el lugar de trabajo. Iban siempre en formación o incluso en tranvías si estaba a cierta distancia, y a las 6 de la tarde les obligaban a regresar al campo para pernoctar, salvo que estuviese lejos, con lo cual dormían con un petate en el mismo taller donde trabajaban. Si algo fue el campo de Deusto, es una fuente enorme de mano de obra gratuita para trabajar en los batallones de trabajo, en los batallones disciplinarios. Si hay alguien aquí que haya leído algo sobre los batallones o que esté interesado en el tema, habrá visto que responden a varios nombres: batallones de trabajadores, las siglas BT, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, los BDST, y los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados, los BDSTP. Bueno, son prácticamente lo mismo en cuanto al tipo de trabajos que realizaron, pero se diferencian en la cronología, unos son herederos de los otros, y además también en quién compusieron estos batallones. Los primeros en existir fueron los organizados por la Inspección de Campos de Concentración en 1947 y perduraron, aquí pone hasta 1940, pero fue hasta 1939 hasta la clausura de los campos de concentración. Posteriormente, los batallones disciplinarios fueron aquellos que existieron en 1940, desde mayo-junio aproximadamente hasta finales de 1940, y empezaron a existir cuando desaparecieron los anteriores, los batallones de trabajadores. Aquí, en estos batallones disciplinarios, estuvieron todos aquellos adudosos y voluntarios de los que hemos hablado antes, que fueron aquellos que no les quisieron dar la libertad, a pesar de que no les habían encontrado ningún delito, ni tenían, simplemente eran dudosos y por lo tanto no les podían dejar regresar a sus casas. Pero es que además también hubo presos, los presos que pasaron por un consejo de guerra en el 37, que habían tenido sentencias cortas y que les correspondía a partir de 1940 estar liberados. Lo que se hacía cuando les daban la libertad condicional o la provisional en la cárcel, se enviaba una carta al ayuntamiento de origen preguntando a ver si este preso rojo liberado podía regresar a su casa. Muchos de estos ayuntamientos contestaron que no, que eran presos rojos y que por lo tanto no podían pasear por las calles del municipio, que las personas de orden no tenían por qué cruzarse con ellos en la calle, que por lo tanto no iban a ser personas no gratas, que no los querían ver allí. Con lo cual, esta gente no pudo volver a su casa y los enviaron a batallones disciplinarios a trabajar. Ejemplos de ellos, de estos batallones disciplinarios, hubo muchos en Rentería, zona de Rentería y de Oiartzun, el 38, el 80 y el 81 y el 11, que estuvieron en Rentería, hubo un 89 en Vitoria, o el batallón disciplinario número 30, que fue el que se encargó de la construcción del aeródromo de Sondica, el futuro aeropuerto de Bilbao. Posteriormente, después de esta fecha, llegan los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. No sé por qué se llaman así, porque aquí no hubo prisioneros, no hubo presos. Precisamente estuvieron los que ejercieron la custodia en los batallones anteriores y los que hicieron la mili de Franco. A la mili de Franco fueron los mozos de las quintas del 36 al 41. Eran nacidos entre 1915 y 1920, gente que le tocaba hacer la mili y que se tragaron 2 y 3 años de mili en estos batallones. Las tareas que tuvieron que hacer los batallones de trabajo fueron siempre de tipo militar. La más emblemática en Vizcaya fue la construcción del aeropuerto de Sondica, además construcción de carreteras y de fortificaciones siempre de uso militar y, como no, las empresas militarizadas y los talleres de uso militarizado, de los cuales aquí en Vizcaya había muchas: Altos Hornos, Babcock Wilcox, Baskonia, Echevarría, la Dinamita, aquí en Galdakao. Todas estas industrias, cuando Vizcaya fue ocupada, pues se depuró a los jefes, los que estaban ocupando las jefaturas de estas industrias, y fueron sustituidos por gente afecta al régimen o por militares, y a partir de esos momentos empezaron a construir material de guerra y empezaron a utilizar mano de obra prisionera. Concretamente, en enero de 1939, en la Dinamita, aquí en Galdakao, había 84 prisioneros de guerra trabajando.
En Vizcaya en total, censados por la Inspección de Campos, hubo 12 batallones de trabajo, de diferentes tipos, de todos los que hemos dicho. Los más significativos fueron los zapadores y minadores número 6 que trabajaron en la zona de Larrabetzu y Sopelana, el 14 y el 15 que trabajaron en Bilbao con 600 hombres cada uno y que fueron los que se dedicaron a reconstruir los puentes de la ciudad. El famoso número 1 de las minas que actuó en la zona de la Arboleda, de Sopuerta, de Galdames. Precisamente en noviembre del 37 había 713 prisioneros en tránsito venidos de otras provincias de España para trabajar en este batallón número 1 de las minas. El número 126 que trabajó en Sondica y al que heredó el batallón disciplinario 30 del que he nombrado antes. El disciplinario de soldados trabajadores penados número 92 que estuvo en Guecho, que fue un batallón de castigo. En septiembre de 1941 se crearon batallones de castigo y precisamente para encuadrar a los desertores o a los que habían sido evadidos. Y pues se creó el número 75 en Palencia o el número 1 de Puerto Bolonia de Cádiz, además de este número 92 en Guecho. También hubo un montón de batallones dedicados al servicio de recuperación de automóviles y fue famoso el de Zorroza de Bilbao y el Lamiaco. También es importante los que estuvieron bajo los diferentes batallones que estuvieron bajo el servicio de regiones devastadas. Este servicio lo creó Ramón Serrano Suña, que era el cuñado de Franco, y este servicio tenía como función el reconstruir precisamente todas las pueblos y ciudades que habían sido bombardeadas durante la guerra. Se dedicaron a la reconstrucción de lugares tan emblemáticos como Guernica o Belchite, que estaban en la zona en Aragón, pero también el pueblo de Amorebieta, el de Orozco o Durango. Creo, pero no estoy segura, que también hubo, por lo menos desgajado, un batallón de trabajadores aquí en Galdacao para reconstruir el pueblo después del bombardeo. A estos batallones, cuando desaparecieron, le siguieron los destacamentos militares. Los destacamentos militares ya no había ni presos ni prisioneros, igual que en los de soldados trabajadores penados, fueron soldados, pero lo que hubo fue muchos libertos. Gente que había sido prisionera de la guerra o incluso presos liberados ya con libertad definitiva, pero que no quisieron regresar a sus respectivos pueblos para evitar las represalias y prefirieron quedarse trabajando en estos destacamentos militares como soldados. Y el más destacable, probablemente el más conocido, sea el ferrocarril de Amorebieta a Bermeo. La movilidad de la mano de obra fue importante dentro de este concepto de traslado que llevamos toda la tarde diciendo. Vizcaya era una provincia industrial con mano de obra cualificada importante. Todas estas empresas metalúrgicas y siderúrgicas sirvieron para exportar mano de obra a otras provincias y ya en octubre del 37 salieron de Deusto 1008 prisioneros precisamente a los talleres militarizados de Sevilla y de Cádiz. También en Calatayud y en Zaragoza hubo talleres de reparación de automóviles. En la ciudad universitaria de Zaragoza, en marzo de 1939 había 800 obreros vascos con un régimen de trabajo durísimo. Trabajaban 11 horas diarias, recibían 50 céntimos en mano y una alimentación escasa y pésima como todos los demás. Pero sobre todo se hicieron famosos, la dureza fueron duros porque había continuos rapados de pelo, castigos en calabozo y además les tendieron alambradas para que ni siquiera pudiesen salir del recinto de la ciudad universitaria. Cuando se habla de trabajo gratuito, de trabajo forzado, de trabajo incluso esclavo en la literatura de posguerra, la literatura de la guerra civil, en esta literatura de la represión se habla mucho de trabajo esclavo, no se exagera prácticamente nada. El reglamento de Martín Pinillos decía que los prisioneros de guerra debían de cobrar los mismos saberes diarios que un soldado. Es decir, una peseta con 90 céntimos. Pero un poco más adelante en el articulado del reglamento dice: se le detraerá en concepto de manutención una peseta 65 céntimos. Es decir, esto es lo que valían las castañas hervidas que tomaban en Deusto. Por supuesto les quedaba solamente 25 céntimos en mano. Con estos 25 céntimos no podían ni acudir a la cantina a comprar una triste lata, un bote de leche condensada, una lata de sardinas en los momentos en los que acuciaba el hambre. La jornada de trabajo excesiva, la enfermedad, la poca alimentación, produjeron estragos en esta gente, sobre todo en los batallones de trabajo,
Hubo una denuncia presentada por un vecino de Bilbao ante la Cruz Roja Internacional. En esta denuncia decía, leo literalmente, textualmente: hace unos días desfilaron por las céntricas calles del casco viejo bilbaíno numerosos prisioneros que se dirigían a la estación de ferrocarril de Lezama, procedentes de la Universidad de Deusto. Su paso por ellas produjo una enorme sensación en el vecindario. Muchos de los prisioneros no podían tenerse en pie y caminaban sostenidos por sus compañeros. Era un desfile de retos y sucios. En regiones devastadas el trato no fue mejor. El propio coronel inspector Martín Pinillos informaba al cuartel generalísimo mediante un telegrama postal de las irregularidades que se estaban cometiendo en este servicio de regiones devastadas y concretamente con los prisioneros de guerra que estaban trabajando para los ayuntamientos de Amorebieta, Durango y Orozco. Se vio la jefatura de sanidad en los campos de concentración, que en aquel tiempo estaba en el número 62 de la Gran Vía bilbaína. Y el informe que escribieron decía: no se gasta la consignación diaria y el rancho es muy deficiente. Y los locales en los que están alojados los prisioneros no reúnen las condiciones de habitabilidad. Y ni siquiera se les abona los 25 céntimos que les correspondían en efectivo de acuerdo con el reglamento. Yo no sé si esto levantaría alguna polvareda, desde luego en la calle seguro que no, pero quizá entre en el cuartel, entre la propia jefatura. El caso es que enseguida salieron al paso con un artículo en el diario Hierro, que era un diario de Falange, a media página, venía un anuncio grande, y también leo textualmente porque este artículo no tiene desperdicio. Dice: para nosotros los prisioneros son hombres indefensos. Por eso nos creemos con el deber moral de velar por su salud. Para ello les damos la misma comida que a nuestros soldados y voluntarios. Como además son españoles, les tratamos con el respeto y urbanidad propios de nacionalsindicalistas. Y por ser trabajadores, los empleamos a cada uno según su oficio o profesión, pagándoles por su trabajo. Y estimamos tan alto el trabajo que creemos que la mejor forma de saldar la deuda de nuestros prisioneros para con la patria es esa, la de trabajar para ella, dejando para nosotros el peligro y la dureza de continuar la guerra en las trincheras. Poco más o menos viene a decir que viven a cuerpo de rey y por supuesto no tienen que pelear en el frente. No sabemos nada o apenas nada de la mortalidad que hubo en batallones de trabajo. Hay papeles dispersos, hay mucha información sobre hospitalización de prisioneros de guerra en batallones de trabajo. Informes sueltos sobre, incluso sobre accidentes que hubo, con nombres, apellidos, pero crear una estadística completa, o ni siquiera completa, ha desaparecido tanta documentación que es prácticamente imposible. Lo que sí sabemos es la mortalidad que hubo en el campo de la Universidad de Deusto. Por lo menos sabemos los datos que figuran en el registro civil entre 1938 y principios de 1940, el primer trimestre. Entre ellos, hay que tener en cuenta que son datos del Hospital Militar y del campo de concentración, es importante el dato. Estos 366 fallecidos, muchos eran catalanes que llegaron en marzo-abril de 1938, y para que se hagan una idea de la edad, el 81% era menor de 37 años y un poco menos de la mitad, 119 fallecidos, tenían menos de 25 años. Estamos hablando de gente muy joven, algunos casi niños. Las causas de fallecimiento fueron las infecciones generalizadas, la septicemia, las heridas por arma de fuego, heridas de metralla, las bronconeumonías, tuberculosis, fiebres tifoideas, síncope cardíaco. El síncope cardíaco hay que tener en cuenta que sirvió un poco como figura comodín para encubrir otro tipo de muertes violentas, a veces por malos tratos o incluso por suicidios. Hay testimonios variados sobre los suicidios que hubo en la Universidad de Deusto. Decían que subían a la última planta y se tiraban al patio. Algunos de los cadáveres aparecieron flotando en la ría. Llegado el 3 de abril de 1939, la guerra termina. La guerra ha terminado el 1 de abril y la ha ganado Franco. No tiene ya ningún sentido mantener los campos de concentración abiertos, más cuando ya se han clasificado el 99,99% de los prisioneros de guerra que había allí. Es decir, ya tienen un catálogo completo, saben exactamente quién es quién, se saben el nombre y los apellidos
saben todo lo que había hecho antes de 1936 y lo que piensa, hasta qué punto es enemigo o no del régimen. Por lo tanto, ya los pueden tener controlados, los pueden soltar de alguna manera. Fíjense si estaban obsesionados por saber quién era quién y quién era amigo del régimen o quién no, que se intentó hacer un registro dactiloscópico en aquel momento. En aquel momento no había DNI, no había huellas dactilares registradas. Quisieron hacer solamente un registro dactiloscópico exclusivamente para rojos o para rojos separatistas. Al final decidieron que no, porque era un trabajo inmenso y no era cuestión. Al final ya tenían los datos necesarios, porque los rojos muy peligrosos, los considerados muy peligrosos, ya estaban en la cárcel. Por lo tanto, en Deusto no había más que solamente dudosos y gente que había estado voluntaria en el frente enemigo, pero sin más, que no habían cometido ningún delito de rebeldía. Los heridos que quedaban en estas fechas pues fueron enviados al Hospital Militar de Pamplona y en marzo de 1940 Deusto quedó vacío en la universidad y se reabrió. El primer curso universitario que hubo después de la guerra fue el de 1940-1941. Esto significaba, en cierto modo, el principio del fin también del trabajo forzado. Una disposición del 12 de marzo de 1939 decía que debían quedar en libertad los prisioneros mayores de 32 años que se encontraran en campos de concentración o en batallones de trabajadores. Ya les he dicho que muchos fueron a los batallones disciplinarios, pero hubo un batallón número 19 creado expresamente para enviarle a los prisioneros que quedaron a África, prisioneros que no les quisieron dar la libertad, integrado por 1 millar de prisioneros que embarcaron el 1 de junio de 1939 en frente de la calle Buenos Aires, en la compañía transmediterránea Belver. Los soldados que ejercían la vigilancia de este embarque golpearon a los prisioneros porque estos pedían comida y agua al público que estaba presenciando el embarque. La mayor parte del millar de prisioneros procedían de Miranda de Ebro, del campo de concentración de Miranda, y también de Deusto. Posteriormente, los batallones de soldados trabajadores los soldados trabajadores penados perduraron hasta 1942, pero en 1942 ya desaparecieron y fueron liquidados por la Comisión Liquidadora de la Jefatura de Campos. Es evidente que el licenciamiento de prisioneros de los batallones no fue fácil. Cuando los liberados regresaban a sus pueblos, en muchos casos eran apaleados, eran detenidos. Y no solamente nada más regresar, les volvían a sus casas, había amenazas, fue una vida difícil para ellos y para sus familiares. Pero es que lo peor era no solamente que les apalearan o les detuviesen, sino que no eran readmitidos en sus lugares de trabajo iniciales, ni en las empresas ni en los talleres en los que habían trabajado. En muchos casos se les prohibía, sobre todo a los presos que habían tenido una sentencia de prisión, se les prohibía trabajar. Con lo cual, pues muchos tuvieron que vivir de la indigencia, de la caridad de los familiares o de las personas de buen corazón del pueblo que les permitieron malvivir de alguna forma. Fueron muchos de los casos de maestros y maestras, gente que, tuvieron que dar clases particulares o hacer lo que pudiesen para poder ganar algo de dinero para poder ir adelante. Yo con esto termino. Lo único, añadir un ejemplo sobre el ferrocarril de Amorebieta a Bermeo, que a mí me llama muchísimo la atención, porque en este destacamento militar hubo libertos, muchos libertos andaluces, gente, jornaleros o que habían trabajado en el Olivar de Jaén, que con 16 años entraron en el Frente Rojo. Después de que terminó la guerra fueron capturados y pasaron a un consejo de guerra, pasaron por varias prisiones de guerra, y terminaron en La Rínaga, en Bilbao. Después les mandaron a batallones disciplinarios y al final estuvieron trabajando en el ferrocarril de Amorebieta Bermeo, en este destacamento militar. Cuando por fin les liberaron, no quisieron regresar, algunos de ellos precisamente por temor a estas represalias, y en concreto dos de estos andaluces murieron después, unos años después, en las obras del ferrocarril, en una explosión de un túnel.
Son historias terribles, una de las muchísimas historias terribles bueno, pues de esta época tremenda de la que se sabe poco, se sigue sabiendo poco porque ha desaparecido mucha documentación. Yo he traído esta URL, les invito, si alguien quiere leer más, quiere conocer algo más sobre el trabajo que yo he realizado en estos años anteriores. Es una tesis doctoral que yo presenté el año pasado en la UNED, en Madrid. Bueno, esta dirección web es muy larga, simplemente con que cliquen en Google la extensión Badiola y pongan tesis o pongan UNED o se meten en la página de Dialnet, no sé si la conocen. Dialnet es una página universitaria que tiene acceso a tesis, a artículos de revistas, poner mi nombre y se pueden bajar un PDF con los datos relativos. Esto es todo por mi parte. Eskerrik asko. Galderaren bat egin nahi baduzu, prest nago.